Y ahora, después de todo este rollo, vamos a ver cuáles son los métodos de análisis de la composición corporal. ¿Ok? Actualmente los métodos de análisis de la composición corporal son divididos en 3 grupos, que son el directo, los indirectos y los doblemente indirectos. El método directo tiene que ver con la disección de cadáveres y la verdad es que por más que cuente con una excelente fiabilidad, poco o nulo rango de error, su utilización es muy limitada y poco práctica, porque como lo acabo de mencionar, se necesitan cadáveres. Por otro lado, los métodos indirectos no realizan la manipulación de los tejidos que son analizados, por lo que se realiza un análisis de la composición corporal in vivo. Estos métodos son validados a partir del método directo o de la densitometría y posibilitan medir, estimar los tejidos corporales, donde entran métodos como la tomografía axial computarizada, resonancia magnética nuclear, absorciometría dual de rayos X o DEXA y la plestimografía. Y por último, los métodos doblemente indirectos también son técnicas para medir la composición corporal in vivo y en general fueron validados a partir de los métodos indirectos y por eso presentan un margen de error muy grande cuando son comparados contra los métodos indirectos. ¿Sí? Y aquí es donde entran los métodos como la antropometría y la bioimpedancia eléctrica, que son los 2 métodos de los cuales hablaremos el día de hoy y que toman mucha importancia debido a su sencillez, seguridad, facilidad de interpretación y bajas restricciones culturales. Además, estos métodos presentan mejor aplicación práctica y menor coste financiero en comparación con los métodos indirectos. Entonces comenzaremos por la bioimpedancia eléctrica. La bioimpedancia eléctrica es un método rápido y no invasivo para medir la composición corporal a partir de una corriente eléctrica. Los equipos de bioimpedancia mandan una señal eléctrica de amperaje muy bajo en el cuerpo que la verdad es imperceptible para nosotros. Esta señal eléctrica viaja a través del agua que se encuentra en el tejido muscular y frena su viaje cuando encuentra tejido adiposo. Y precisamente a la resistencia que se le genera en el tejido adiposo se le llama impedancia. Entonces la bioimpedancia se basa en el principio de que la grasa es un menor conductor que el tejido magro. Esto quiere decir que mientras más tiempo tarde en recorrer el cuerpo la señal eléctrica, más grasa tenemos en el cuerpo. Esta grasa varía según la composición de cada individuo, su tamaño, la composición de sus electrolitos, etc. Sin embargo, esta medición puede verse alterada muy fácilmente debido a la posición corporal, el estado de hidratación de cada persona, el reciente consumo de comidas o bebidas, la temperatura ambiente y corporal, si se realizó ejercicio físico recientemente y el estado de represión de la vejiga urinaria, es decir, qué tan llena tienes la vejiga de orina. Si te preguntas cómo es que el ejercicio físico puede alterar los resultados de la bioimpedancia, bueno, esto es debido a que el ejercicio aumenta el gasto cardíaco y la perfusión vascular o circulación sanguínea, y como consecuencia se aumenta el flujo sanguíneo al músculo, así como también aumenta la temperatura muscular y de la piel, por lo que se produce una disminución de la resistencia muscular y una disminución general de la impedancia corporal, recordando que la impedancia es la resistencia que se genera en el tejido adiposo cuando pasa la señal eléctrica arrojada por el instrumento de medición. ¿Ok? La precisión de los cálculos también puede verse afectada incluso por variaciones en la posición de los electrodos, las especificaciones de la báscula y de los diferentes algoritmos o ecuaciones de cálculo que cada fabricante haya aplicado. En un artículo publicado en la revista Andaluza de Medicina del Deporte, hacen referencia también a ciertas recomendaciones que se deben de tener en cuenta cuando se va a hacer un análisis de bioimpedancia eléctrica, como son el realizar el análisis en ayunas o tras 4 horas de ayuno, no haber ingerido alcohol en las 8 horas previas a la medición y para las cuestiones de seguimiento, realizar el análisis siempre a la misma hora y bajo las mismas circunstancias. Las principales ventajas de este método son su carácter no invasivo, que el equipo puede ser relativamente barato, pero bueno, esto va a depender de las marcas, claro. La evaluación presenta un bajo coste y es de fácil aplicación y es un método muy rápido, como ya mencionamos.
Sin embargo, presenta desventajas como limitaciones de aplicación en pacientes que presentan retención de líquidos, edemas periféricos, problemas hidrostáticos o que hagan uso de medicación diurética. Por otro lado, tenemos a la antropometría. Tal vez el nombre te suene un poco raro, pero si alguna vez has acudido con algún nutriólogo, en más de una ocasión seguramente te tocó que te tomara algunas medidas o pliegues con un plicómetro, o como le gusta llamarlo a los pacientes, el pellizcómetro. Si es así, ya debes de tener una idea más clara de qué es la antropometría, y si no es tu caso, no te preocupes, que a eso vamos. La antropometría o la cineantropometría es el estudio del tamaño, forma, proporcionalidad, composición, maduración biológica y función corporal, con objeto de entender el proceso del crecimiento, el ejercicio, el rendimiento deportivo y la nutrición. Etimológicamente, la palabra antropometría viene del griego anthropos, que significa hombre, y metrón, que significa medida, y el sufijo ia, que se refiere a cualidad. Tal como fue dicho anteriormente, se refiere al estudio de las medidas y proporciones del cuerpo humano. Esta técnica se basa en el hecho de que la mayoría de la grasa corporal está en el tejido subcutáneo, aunque como la distribución de grasa subcutánea no es uniforme, es decir, hay regiones con más y otras con menos cantidad de grasa en diferentes partes del cuerpo, las medidas de los pliegues cutáneos deben ser realizadas en diferentes partes corporales. Las ventajas de la antropometría son el bajo coste de su aplicación cuando es comparado con otros métodos, claro. La facilidad de su aplicación, su sencillez, la facilidad de transporte, lo que permite su utilización en investigaciones de campo, además de estar validado para una amplia franja poblacional que engloba desde niños hasta mayores, pasando por atletas y personas enfermas. Por otro lado, este método presenta desventajas como un gran margen de error entre el 3 y el 11%. Esto debido a la necesidad de ser realizado por personas altamente entrenadas para que la medida sea confiable. La posibilidad de producir resultados dispares cuando las mediciones son realizadas por personas diferentes o con instrumentos diferentes es muy alta. También la necesidad de determinación exacta de los puntos anatómicos para que se produzcan comparaciones entre resultados, la variabilidad individual en la técnica de sujetar la piel, que puede reproducir resultados distintos, la dificultad de aplicación en personas con obesidad o con grandes cantidades de grasa, y su no recomendación en situaciones de deshidratación o retención de líquidos. Por esta razón es que la antropometría se debe llevar a cabo normalmente por alguien capacitado por la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría ISAC, que se encarga de estandarizar el protocolo de mediciones antropométricas para tratar de disminuir al máximo los errores que ya mencionamos. Las certificaciones de ISAC van desde el nivel 1, que es la básica, hasta el nivel 4, que es el más avanzado, el cual ya está reservado a un grupo pequeño de antropometristas que son reconocidos internacionalmente para formar y evaluar a los antropometristas de los 3 niveles de abajo. Sí, en este caso veremos el equipo necesario y las medidas que se incluyen en el nivel 1 de ISAC, que es con el que yo cuento actualmente. El equipo necesario para poder realizar la antropometría es una cinta métrica metálica, un plicómetro, un antropómetro, una báscula y un estadímetro. La cinta metálica la usaremos para medir los perímetros o circunferencias, y usamos una cinta metálica debido a que las cintas que son de plástico o estilo costurera, pues con el tiempo llegan a alargarse y esto nos altera las mediciones. El plicómetro es como una pinza que utilizamos para medir los pliegues cutáneos, que es donde está la grasa, por eso la gente le llama pellizcómetro, ¿sí? Y el antropómetro nos sirve para medir los diámetros pequeños como los del húmero, que sería el codo, el biestiloideo refiriéndonos a la muñeca y el del fémur, que sería la rodilla, ¿ok? Y la báscula y el estadímetro que nos van a servir para obtener el peso corporal y la talla de la persona. Este equipo nos permite la valoración cuantitativa para el análisis de la composición corporal relacionado con la nutrición y diversos factores a considerar de cada persona, permitiéndonos la estimación de los compartimientos como la masa grasa y la masa libre de grasa con la que se cuente para así determinar un diagnóstico concreto sobre la salud. ¿Ok?
Dentro del método Isaac existen dos perfiles que son comúnmente utilizados para la valoración antropométrica. ¿Ok? Estos dos perfiles son el perfil restringido y el perfil completo. No nos vamos a adentrar mucho en este punto, ya que como pacientes pues no necesitamos conocer los dos perfiles forzosamente, pero sí tener una idea de lo que son para cuando lo estén aplicando en nosotros. ¿Ok? El perfil restringido consta de 21 medidas y el perfil completo de 43 medidas. Normalmente en Isaac 1 usamos lo que es el perfil restringido, que se divide en 4 categorías, que son las medidas básicas, que son 4, donde se incluye el peso y la talla, los pliegues cutáneos, que son 8, las circunferencias son 6 y los diámetros son 3. Este perfil nos va a permitir realizar el cálculo sobre el somatotipo, la proporcionalidad y la estimación de la composición corporal. Ahora, ¿cómo podemos entender o saber cuándo perdimos o ganamos grasa corporal mediante la antropometría? Bueno, nosotros como nutriólogos tenemos las fórmulas con las cuales nos podemos apoyar para sacar el porcentaje de grasa, masa muscular, etc. Así como la sumatoria de pliegues que son requeridos en diferentes deportes para que el atleta en cuestión se encuentre dentro de los parámetros reglamentarios de composición corporal para su deporte. Pero una forma sencilla de que tú como paciente puedas detectar esto es con los pliegues y las circunferencias. Y te estarás preguntando, bueno, pero ¿cómo es esto? Muy fácil. Ya habíamos comentado que el pliegue cutáneo nos va a ayudar a medir la grasa que esté entre el músculo y la piel, que si recuerdas, esta sería la grasa que esté en el tejido adiposo pardo o marrón, ¿verdad? Entonces, si tenemos un pliegue pequeño, estos pliegues se miden en milímetros, esto quiere decir que tenemos poca grasa en ese lugar. Y si tenemos un pliegue grande, entonces quiere decir que tenemos mucha grasa. Ahora, si esto lo combinamos con la circunferencia, podríamos saber si aumentó nuestra masa muscular o no. Por ejemplo, vamos a medir el bíceps y vemos que tenemos pliegue pequeño y circunferencia grande. Esto quiere decir que tenemos poca grasa y masa muscular activa o desarrollada. Sin embargo, si tenemos pliegue grande y circunferencia grande, esto quiere decir que tenemos mucha grasa. Y músculo también escondido bajo la grasa, pero no necesariamente tiene que ser un músculo desarrollado. ¿Ok? Recuerda que tanto la bioimpedancia eléctrica como la antropometría son métodos doblemente indirectos, lo que quiere decir que son métodos de estimación. Por lo que si algún nutriólogo te afirma que puede decirte exactamente cuánta grasa corporal tienes en tu cuerpo, mi recomendación es que salgas corriendo de ahí lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque como ya mencionamos, la única forma de saber exactamente cuánta grasa tienes es mediante la disección de cadáveres. Es decir, tendrían que matarte y hacerte una autopsia para sacarte toda la grasa y poder pesarla. ¿Para qué? Para así saber exactamente la cantidad de grasa que tenías en tu cuerpo. Y digo tenías porque ya no estarías presente y ya no te la dirían a ti.